Bendiciones, iglesia, ¿cómo estás? ¿Cómo está la iglesia digital? Para mí es un privilegio servir como cada domingo. Saludo a la gente presente, saludo y doy gracias a Dios. Y un versículo que he estado poniendo en práctica últimamente es: mi casa y yo serviremos a Jehová. Doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, que me ayuda, me apoya en todo eh, aspecto ministerial, con la gente, con Devocional Cairo, si has hecho favor de estarlo escuchando, grupo de WhatsApp, Instagram, de todo. Realmente bendigo y doy gracias a Dios por su vida y por la gente que nos ama, por la gente que nos apoya, la gente que nos impulsa. Gracias, mando y mandamos saludos a todos en cualquier parte de la República o fuera de ella que nos estés escuchando. Quiero externar mi gozo y la gratitud para con Dios de esta nueva serie, y que es una serie de Semana Santa, y asimismo anunciar el primer mensaje, que es días previos a la crucifixión. ¿Por qué esto? Porque ya se viene Semana Santa, porque es importante. Tenemos eh, gente nueva, gente que tal vez no está tan versada en las fechas de Semana Santa, que tal vez lo que sabemos de estas fechas es lo que vemos en la televisión, lo que vemos en películas. Recuerdo desde niño ver películas relacionadas con la crucifixión, Moisés abriendo el mar, eh, Ben-Hur, etcétera, etcétera. Entonces la intención de esto es glorificar el nombre de Jesucristo en todo, y que la iglesia, la gente convertida, eche raíces, la gente nueva crezca, que la gente que ya tenemos más tiempo en el Evangelio podamos fortalecer nuestra espada, nuestro escudo, nuestro yelmo, toda la armadura de Dios, y que pues, podamos crecer en fe. Así que vamos a orar para comenzar esto. Te pido que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y declaramos: Padre, en el nombre de Jesús te pedimos tu sabiduría, tu guianza, que alumbres nuestro corazón para poder entender la riqueza que nos llamas a tener, la herencia en los santos, y en el nombre poderoso de Jesús declaramos iniciado este tiempo. Amén. Muy bien, vamos a hablar, como lo anunciamos en un video hace algunos días en el grupo de WhatsApp, el entorno sociopolítico y religioso de la ciudad de Jerusalén. Quiero comentarte que, como en otras prédicas se ha hablado, podemos ver en las películas relacionadas con estos temas soldados romanos. ¿Y por qué soldados romanos? Si nunca te lo habías preguntado, desde tiempos antiguos ha habido o hubo imperios, y actualmente, o en el momento del tiempo de la crucifixión, los romanos tenían gobernado gran parte de los alrededores del mar Mediterráneo. De hecho, quiero comentarte que incluso la historia fue cambiada por la crucifixión de Jesucristo. Por eso vivimos un antes y después de Jesucristo. Eso fue instituido por los romanos, por el trasfondo tan poderoso y tan grande que tuvo la muerte de Jesucristo y la vida de Jesucristo asimismo, y por ende la resurrección. Entonces, comentar y reiterar: Jerusalén estaba bajo el control del Imperio Romano, pero con una compleja dinámica política y religiosa local. De hecho, en el libro de Daniel, capítulo 2, vemos que el rey Nabucodonosor II tiene un sueño en donde ve una estatua dividida en 5 partes, en 5 tonos, 5 diferentes materiales. No voy a hacer mucho énfasis en esto. Sin embargo, el cielo y obviamente el corazón del Padre conocían que iba a haber imperios. El primero fue el imperio babilónico, que es el tiempo en el que Daniel interpreta este sueño del rey. Después viene el medo persa, después viene el griego, y estamos actualmente, o en el tiempo, recordemos que digo actualmente porque estamos hablando de Jerusalén en el tiempo de la crucifixión. Todos estos imperios que acabo de comentar, profetizados en Daniel 2,
Son las batallas épicas que hablamos, Jerjes, el rey Darío, Alejandro Magno, la batalla de las Termópilas, todo este tipo de situaciones pasaron durante esos imperios, siempre con la intención de engrandecer el poder económico, la expansión de una tierra, territorios, etcétera, etcétera. Sin embargo, el imperio romano se expandió de una manera tremenda después de que el César, que se llamó Augusto, o se autonombró Augusto, derrota a Marco Antonio y a Cleopatra en Egipto. Así que el imperio romano tenía aproximadamente 3 décadas de empezar a crecer, era más fuerte, ya los imperios anteriores habían pasado, habían menguado, el imperio romano estaba en expansión en los tiempos de Jesucristo. De hecho, el imperio oficialmente comenzó 27 años antes de Cristo y el reinado de Augusto fue 27 antes de Cristo hasta 14 después de Jesucristo. Así que, como dice la palabra, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, recordemos fue el primer César, que todo el mundo fuese empadronado, es decir, toda la gente iba a tener un censo, iban a contabilizarse. ¿Por qué? Por situaciones de los impuestos, ahorita que estamos tan de moda con la situación de los impuestos y los aranceles y todo este asunto. El censo de Quirinio, que era el gobernador de Siria, obligó a José y a María a huir a Belén. Recuerdan que fue ahí donde nació Jesucristo. Con esto te comento y reiteramos el poder del primer César haciendo intervención en el pueblo judío. Recordemos, ya estaba fuerte, estaba en crecimiento el imperio y tenía conquistado la tierra de Israel, entre otras. Judea era una provincia romana y Herodes el Grande, mencionar el nacimiento de Jesucristo, era un títere de Roma, gobernaba y respondía al imperio. Vemos versículos de la palabra como Marcos 12, capítulo 17, cuando se habla de la moneda con la imagen de César. Jesús lo menciona, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, hablando del dominio romano y el gobierno local, Roma, como potencia imperial, Judea era una provincia romana administrada por un prefecto. En este caso era Poncio Pilato. Por eso vemos que en el momento de la crucifixión, los judíos llevan a Jesucristo ante el concilio de Poncio Pilato. Es decir, la tierra de Israel estaba siendo gobernada por ellos, sin embargo tenía el gobierno judío, que era el anterior gobierno, el anterior poder, una autonomía limitada. Es decir, los romanos les permitían cierta autonomía religiosa y administrativa a los judíos. El Sanedrín, que era el consejo religioso y judicial judío, tenía autoridad en asuntos internos, pero no podían ejecutar penas capitales sin la aprobación romana. Recordemos que algunas reglas y leyes judías permitían apedrear, en este caso o en algunas otras situaciones, gente hereje, gente que cometía pecados según el Sanedrín, mujeres adúlteras, eran apedreadas, como más adelante le pasó a Pablo. Y en cuanto a tensiones religiosas y políticas, el papel del sumo sacerdote, Caifás, que fue su posición más importante en el 18 y 36 después de Cristo, lideraba el Sanedrín. Su posición dependía del favor romano, lo que generaba críticas por su colaboración con el poder imperial. Es decir, había una división aquí de, de ánimos, eras con los judíos o eras con los romanos. Sin embargo, pues había mucha corrupción, todo obviamente pues, relacionado con el poder, con la influencia económica. Había grupos de judíos clave, como los saduceos, que tenían una élite de sacerdotes aliados a Roma, que controlaban el templo, controlaban el Sanedrín. Había otro grupo llamado los fariseos, centrados en la ley oral y la pureza religiosa, no tan políticos. Había otro grupo llamado celotes,
que eran gente nacionalistas radicales que rechazaban el hecho de que los romanos tuvieran conquistado Jerusalén o toda la tierra de Israel, y realmente mataban soldados. En el momento que veían descuidado a un soldado, lo mataban y hacían situaciones públicas a modo de protestas. De hecho, un seguidor de Jesús por ahí, lo puedes ver en la Biblia, era conocido el celote. Él había pertenecido a este grupo de judíos radicales. Y otro seguidor de Jesucristo había sido un traidor a su nacionalidad y era cobrador de impuestos. Así que imagínate la gente que caminó con Jesús. Uno de los apóstoles fue recaudador de impuestos, que fue Mateo, y otro fue celote. Así que imagínate el llamado de Jesucristo. Así que si en algún momento te pones a pensar si Dios te puede llamar a ti o no, claro que te puede llamar. Si tú estudias, y más adelante lo vamos a hacer, a qué se dedicaba y cómo era la vida de cada uno de los apóstoles y seguidores de Jesucristo, te vas a asombrar y tu fe va a crecer. Así que más adelante lo vamos a ver. Y bien, vamos a seguir con esta introducción. Recordemos que apenas vamos en la introducción. Ahorita me voy un poquito más rápido, pero es importante que podamos entender toda la composición política y religiosa de Jerusalén, como lo dije en el momento, y la inestabilidad y fragilidad del momento de los hechos previos. Estamos hablando de 5 días antes de la crucifixión de Jesucristo. Se iba a festejar un festival que era la Pascua, también llamado Pesaj. Jerusalén estaba abarrotada de peregrinos, lo que aumentaba el riesgo de revueltas, problemas, los celotes, los fariseos, los seduceos, los escribas, el poder romano concentrado porque todo el mundo venía a Jerusalén. Recordemos que en ese tiempo estaba el templo. Era algo y un mover impresionante en la ciudad, y de la misma forma había disturbios, había problemas, había robos. Así que esto fue la situación que se iba a enfrentar cuando Jesús va a llegar junto con los discípulos a la ciudad de Jerusalén. Y bien, vamos a empezar a estudiar la palabra. Vamos a Marcos 10 y voy a leerte del 32 al 34, porque aquí está hablando y Jesús reitera una vez más su muerte. O como dice la palabra en los títulos que ponemos ahí cuando estamos leyendo la Biblia, Jesús anuncia su muerte. Y vemos, y me gusta mucho cómo lo escribe Marcos, dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Recuerda, todo lo que acabo de explicar, eso no viene en la palabra, simplemente es el contexto y todo lo que estaba alrededor. Entonces, con eso que te acabo de decir, entendemos por qué los apóstoles, que eran pescadores de hombres de regiones eh, pues lejanas a la gran Jerusalén, a todo el poder y al movimiento que estaban viendo, iban asombrados y le seguían con miedo. Imagínate, dice la Biblia que eran gente del vulgo, gente sencilla, gente humilde. Entonces estaban maravillados, asombrados, espantados de ver tanto movimiento, tanto soldado, tanto poder adquisitivo, político, religioso. Y versículo 33 dice, he aquí, está hablando de Jesús, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Recordemos que Jesús tenía que morir y él sabía que estaba profetizado que tenía que venir a pagar por la vida del hombre. Así que Jesús, quiero decir por primera vez, porque lo voy a repetir varias ocasiones en este mensaje, sabía que él iba a morir en Jerusalén en esos días. Así que les estaba anunciando a los discípulos que su tiempo había llegado. Quiero comentarte también otro contexto. Para este momento Jesús había predicado en diferentes regiones de la tierra de Israel. Había hecho milagros al pueblo judío, había hecho milagros dentro del pueblo o participantes del pueblo romano, había ayudado a publicanos, había sentado con cobradores de impuestos, había bendecido gente,
no había etiquetado, él había predicado un amor, se había sentado con pecadores a comer, él había predicado un evangelio de poder, él había predicado amor, había predicado misericordia, perdón, y siempre había sido juzgado por la gente y los líderes religiosos de su mismo pueblo. Sin embargo, su fama era grande. Me gusta mucho cómo dice el apóstol amado Juan antes de terminar su carta, cuando dice, estas cosas hizo Jesús. Eh, Sin embargo, estoy parafraseando, no cabría en todos los libros del mundo todo lo que él hizo. Al Espíritu Santo le plació que eso fuera escrito en los evangelios. Sin embargo, con eso entendemos, con lo que él escribió, no cabría todo lo que hizo Jesús en 3 años respecto a milagros, predicaciones y manifestaciones de poder en todos los libros del mundo. Así que, reitero, su fama era muy grande en la tierra de Jerusalén y de Israel. Así que vemos que se está preparando, están listos para la Pascua. La Pascua era la celebración, o es y sigue siendo y seguirá siendo la celebración de cuando salieron de Egipto. Año con año el pueblo judío lo celebra, así que se estaban preparando para celebrar la Pascua, y también había otro tipo de celebración que se llama y se llamaba Sukkot, que era la fiesta de los tabernáculos, en la que el pueblo judío celebraba y celebra, actualmente lo sigue habiendo, el tiempo que pasaron en el desierto de entre Egipto y la tierra de Israel, que armaban tiendas de manera provisional, que armaban con palos, que ponían palmas, que ponían telas. A eso se refiere la fiesta de los tabernáculos. Entonces el pueblo judío estaba acostumbrado a agarrar hojas para celebrar el Sukkot, y repito, estaban previos a unos días de celebrar la Pascua. Ahora vamos a Mateo 21, versículo 1, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Beth-Tagé, al monte de los olivos. El monte de los olivos estaba a una distancia corta a la entrada de Jerusalén, tal vez 1 kilómetro. Ahorita actualmente es parte de la ciudad de Jerusalén. Y dice, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mencionar por qué un asna, por qué un pollino. Quiero comentarte, los reyes andaban en caballos y un animal de carga pues era una simbología de algo relacionado con la pobreza. Incluso un rey, o en tiempos de conquistas y toma de imperios, en ocasiones se llegaba a sentar al rey conquistado en un asno y se le hacía voltear hacia la parte de atrás del asno y se lo mostraron a todo el pueblo conquistado en señal de burla. Entonces la representación de Jesucristo en el asno era un motivo de humildad, de sencillez de parte de él, y estaba profetizado en la palabra. Seguimos leyendo y dice, los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles, lo que estaba comentando hace rato del Sukkot, y las tendían en el camino, y la gente iba adelante, y las que iban atrás clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Mira nada más, qué poderoso mensaje. Vemos la fama que tenía Jesús. La gente decía, este es el profeta de Nazaret.
Quiero comentarte, muchas veces estamos familiarizados con la palabra Osana. La palabra original es Oshiana, que significa Señor, sálvanos. Es decir, el pueblo judío, al ver que venía el profeta de Dios, el enviado de Dios, un hombre que estaba, con el que estaba familiarizado el pueblo judío, que había visto sanar gente, resucitar muertos, gritaban, Señor, sálvanos, Oshiana, Oshiana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué precioso momento, la humildad de Jesús. Sin embargo, la gente le dio, entre tanto soldado romano, entre tanta gente, entre poderes políticos, entre poderes religiosos, la gente quitaba sus mantos y los ponía sobre la tierra, ponía las hojas de palma y aclamaban a Jesucristo. Me gozo, de verdad me gozo nada de imaginarme el cuadro. Y podemos decir ahorita, Oshiana, Señor, sálvanos. Recordemos que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora vamos a un punto importante. Esto que acabo de narrar fue el día domingo, el día lunes. Vamos a ver. Estamos hablando de Mateo 21, versículo 12. Dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Vamos aquí a analizar esta situación. Recordemos, en el patio del templo, en un patio muy grande, y se había llenado de mercaderes para vender, porque como venía Pascua, se iban a ofrecer sacrificios. Así que estaba lleno. Jesús, recordemos que la palabra dice que no perdió su santidad, es decir, no pecó, se enojó, empujó, aventó y corrió a todo mundo y dijo que la casa de Dios era casa de oración. Nada más imagínate cuántos enemigos, después de haber sido aclamado un día antes, cuántos enemigos y cuánta gente molesta hubo después de esto. Con esto quiero hacer un paréntesis y comentarte que nunca dudes de la verdad de la palabra. Nunca cedas ante una injusticia, nunca cedas ante una situación contraria a la integridad, a la pureza de parte de Dios. Y te voy a comentar un testimonio rápido que vino a mi corazón ahorita. Hace algún tiempo, me acuerdo que me habían pedido un trabajo y por una u otra razón no lo había podido terminar y no sabía qué decirle al cliente y andaba batallando y estaba hablando con el cliente. No sabía ni por dónde llevar la situación y me acuerdo que el Espíritu Santo me habló y me dijo integridad. Mi corazón se conmovió y, y fue un llamado, fue una exhortación a decir, no le busques diferentes situaciones, manéjate con verdad, manéjate con la realidad, enfrenta toda situación. Y con este testimonio quiero comentarte y exhortarte a no cedas ante la injusticia. No cedas ante alguna situación, no dobles las manos, como llegamos a decir aquí en México. Siempre manéjate, no importa, cuando defiendes una verdad, cuando defiendes la palabra, cuando defiendes tu integridad, tu santidad, no importa si la gente te ve o te ve mal, te juzga, tú no te preocupes. Recuerda que nosotros tenemos eh, nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Ahí es donde tenemos nuestro testimonio, ahí es donde los ángeles están escribiendo en los libros lo que estamos haciendo. Entonces, preocúpate por lo que hay allá y no por lo que pasa día a día aquí. Regresamos a la palabra. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas eran gente que se dedicaba a estudiar lo que era la palabra de Dios hasta ese momento exclusivamente para el pueblo judío, por eso se llamaba escribas, porque eso dedicaba las letras, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos clamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Así voy a subrayar en grande, se indignaron y le dijeron, oye, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí.
Betania estaba a algunos kilómetros cerca, tal vez 30, 40 minutos caminando. Salió de la ciudad y se fue con sus discípulos para esa parte. Pero otro punto importante que es la Biblia hace mención en los versículos a continuación son esas disputas con las autoridades judías, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos los poderes judíos que había en ese tiempo, que ya se habían corrompido, que ya están más enfocados en las letras y no en buscar a Dios de todo corazón. Por eso siempre lo estuvieron buscando para tentarlo. Jesús siempre confrontó a todos estos líderes y poderes religiosos con la palabra, con la verdad y con carácter. Vemos que aquí en Mateo les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eso es lo que Jesús pensaba de toda esa gente religiosa, de todos esos líderes judíos que siempre estuvieron acosándolo y acusándolo. De hecho, ahí en el mismo libro de Mateo, capítulo 23, versículo 37, viene esta palabra que me parece tan bella del corazón de Jesús. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, Jesús se dolía por la tierra, por los judíos, por la gente que no creía que Él era el Mesías. Y lanza una profecía diciendo: no me veréis hasta que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. La Biblia habla más adelante que Él regresará. Y lo vimos en un mensaje de apenas, creo que un par de semanas, en la serie El que era, el que es y el que ha de venir. Ahí viene escrito esto. Si te interesa y es la primera vez que escuchas uno de nuestros mensajes, los presentes ya los han escuchado, gracias a Dios por su vida. Pero si tú me estás escuchando a través del canal de YouTube, te recomiendo escuchar también esas series poderosas respecto a la descripción de la vida de Jesucristo. Ahora vamos a hablar del complot para prender a Jesús. Dice el capítulo 26: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, un hombre de mucha influencia religiosa, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Imagina el grado de odio, de envidia, de celos, de rabia que tenían en contra de Jesús. ¿Por qué? Por hablar la verdad. Pero sin embargo decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y con esto damos entrada al hijo de perdición. Vamos a hablar un poquito de Judas. Judas, la Biblia dice, fue llamado por Jesús, al igual que los otros 11. La palabra hace referencia que él robaba, incluso en las limosnas. Imagina caminar junto a Jesús, ver los milagros que Juan describe que no cabrían en todos los libros del mundo, y está robando de las limosnas, está robando de las ofrendas de la gente que tal vez apoyaba a los discípulos que no estaban trabajando, sin embargo se dedicaban a predicar. Y este hombre robaba de ahí. Este hombre en su corazón creo que nunca amó a nadie, no amó a Jesús, no amó a los discípulos, simplemente iba por algún interés personal. Dice el capítulo 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Imagina, una de la gente cercana a él, repito, Judas, ve que lo detestaban y va y ofrece entregarlo.
Quiero comentarte rápido lo que eran 30 piezas de plata aproximadamente en ese tiempo. Un salario mínimo básico, tal vez en Estado de México, Ciudad de México, semanal, estamos hablando de 4 semanas, 16 semanas de un sueldo aproximadamente de un empleado ayudante general, eran esas 30 piezas de plata. Digo, aproximadamente 40,000 pesos de moneda mexicana actualmente. Así fue el precio que el hijo de perdición aceptó por entregar la vida del maestro. Ay, más adelante dice la Biblia que se arrepintió y fue a regresar las monedas, ya que había entrado a Jesús, dijo: "He pecado, entregué sangre inocente". Fue y se ahorcó, y los representantes religiosos ni siquiera quisieron meter otra vez ese dinero de sangre, y fueron y compraron un campo para enterrar personas que no eran judías, y le llamaron campo de sangre. O sea, realmente ese dinero quedó marcado, y ese predio quedó marcado por la sangre de Jesucristo entregada injustamente. Sin embargo, eh, voy a adelantar un poquito el final para la gloria de Jesucristo, porque me duele mi corazón estar narrando esto. Jesús no se... Nadie mató a Jesús. Jesús se entregó por amor. Quiero comentar también, vamos a otro día, el siguiente día después de esto, Jesús es ungido en Betania. Eso fue el día miércoles. Dice la Biblia: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué es este desperdicio? Esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Esto que estaba diciendo Jesús, te comento, en ese tiempo, cuando una persona moría, se hacía de manera simbólica una limpieza con algunos líquidos a modo de perfumes, lociones, fragancias, para hacer una representación de la limpieza del cadáver. Entonces Jesús entiende que esto es una representación de la limpieza de su cuerpo, y por eso los exhorta a no juzgarla. A los pobres siempre los tendrás. Ella está ungiendo mi cuerpo para la sepultura, para la muerte. Fue un momento profético lo que había pasado. El día jueves, Jesús celebra la cena del Señor con los discípulos. Fue la última vez que pudieron partir el pan juntos. De hecho, el hecho de compartir siempre una cena, una comida con alguien, es un momento importante. ¿Por qué? Porque es ameno. No partes la mesa, no partes el pan, no compartes los alimentos con cualquier persona, siempre es gente cercana. Dice la Biblia: los discípulos hicieron como Jesús les mandó, porque había dado instrucciones respecto al lugar donde iban a pasar la Pascua. Dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Tremendo, ¿verdad? Tremendo el cinismo de Judas. Y después de esto, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo,
y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y fue conmemorada la cena del Señor que actualmente tomamos por primera vez. Comed de mi carne, bebed de mi sangre, dice la palabra. Posterior a esto, fueron a Getsemaní. Dice, ya era la noche del jueves. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí mientras tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si puede pasar esta copa de mí, que yo la beba, sin embargo, hágase tu voluntad. Estoy parafraseando. Y regresó con los discípulos y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad, he aquí, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Quiero comentarte que Jesús sabía, Judas ya se había ido por los representantes religiosos que habían pagado las 30 piezas de plata por él. Los representantes religiosos ya habían ido al Imperio Romano. A los representantes ya venía gente con palos, soldados. Venía una gran turba por Jesús y Jesús lo sabía. La Biblia dice que Jesús, mientras estaba en Getsemaní, sudó sangre. Quiero comentarte que médicamente eso se llama hematidrosis, que puede ser causada por una intensa descarga nerviosa, una ansiedad severa, un temor severo, una preocupación severa. Hace que una persona pueda enfrentar condiciones extremas, es decir, los vasos de la piel, de los poros, se revientan. Imagina la condición de Jesucristo, de nunca haber pecado, de nunca haber errado, de siempre haber amado, de haber sido un hijo ejemplar, el mejor hermano, el mejor vecino, el mejor carpintero, el mejor predicador, el mejor apóstol por excelencia. Y la gente venía, como él dijo: vienen por mí como un ladrón. Recordemos que Jesús le dijo a Pedro: guarda tu espada. ¿Piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondrá a mi disposición ahora más de 12 legiones de ángeles? El corazón humano de Jesucristo ante la situación. Al verlo sudar sangre, vemos su corazón expuesto al dolor, su humanidad. Su carne no era diferente a la de nosotros. Sus emociones no eran diferentes a la de nosotros, pero sí su convicción de dar su vida por mí, por ti, por ti, por ti que me escuchas. Jesús sabía que sería entregado y como una oveja fue al matadero a Jerusalén. Jesús, mientras caminaba y veía la gloria de Jerusalén, cuando sus discípulos iban espantados y asombrados, Él sabía que el momento de su sufrimiento, el momento del flagelo,
que el momento de la cruz se acercaba. Sin embargo, Juan 10, capítulo 18 dice: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así yo quiero. Más adelante Pablo dice: siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mateo 20:28 dice de Jesús: vine a dar mi vida como rescate por muchos. Es decir, y para terminar este primer mensaje, si yo hoy te preguntara quién mató a Jesús, las turbas, los judíos, los soldados romanos, Judas, hoy podría contestarte: nadie. Jesús entregó su vida por perdón de pecados. Sabía que Él era el sacrificio perfecto para el pago de nuestra vida. Vamos a orar para terminar este tiempo y darle gracias a Dios por la vida de Jesucristo, por su amor. Padre, te damos gracias por este primer mensaje. Te damos gracias por tu verdad, por tu palabra. Alúmbranos y ayúdanos a crecer. Ayúdanos a echar raíz en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la vida de Jesucristo. Te damos gracias por tu amor, oh Jesús. Oh, que estás a la diestra del Padre. Te glorificamos y exaltamos tu magnífico nombre. Y declaramos: Hosiana, Hosana, Señor, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor.